Vamos a abrir en el Salmo 78. Por ahí me sonaba familiar, ¿no? Cuando hoy buscando dirección de Dios en oración, el Espíritu Santo me ponía Salmo 78 y digo, ¿será que ya lo prediqué? En realidad hace tantísimos años que uno predica, que bueno, por supuesto que hay rincones y más que rincones en la Biblia donde nunca uno llegó con predicación y palabra, pero cuando me lo encuentro en el Salmo 68, dice, yo alguna vez recuerdo que lo ministré, que lo compartí de parte de Dios. Y hoy es de nuevo la ocasión, dentro de una tertulia de cosas que aparecen en este enorme, largo, en ese sentido también te lo digo, del Salmo 78, pero no te asustes, lo vamos a leer, sí, pero no lo vamos a leer en toda su extensión, ¿no? Si no sería realmente demasiado, pero sería muy lindo que te prepares, que muevas tu sintonía y te pongas en el dial de Dios, del Espíritu Santo, de lo que hoy importantísimamente Dios te va a hablar. Señor, queremos orar entonces para que nos estés hablando y que sueltes como paloma tu Espíritu Santo, aquí como a la distancia, y obres así de acuerdo y conforme a tu espíritu, a tu corazón, a tu intención, a tus altos propósitos y a lo inminente de tu segunda llegada. Gracias, Rey, gracias por darnos esta hermosa y nueva oportunidad de estar aquí en tu casa, congregados en tu nombre. Y gritamos amén. Así que leemos el Salmo 68, especial atención. Miren que vamos a ir tomando segmentos que nos van a ir interiorizando, ingresando en escena. Bueno, leemos a partir del versículo 1. Dice el Señor: escucha, pueblo mío, mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron, no las encubrieron a sus hijos, dice el versículo 7, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos, que no sean como sus padres, generación contumaz, rebelde, generación que no dispuso su corazón. Vamos a leer en realidad hasta ahí. Yo creo que si los extiendo más, los voy a entreverar más, ¿no? Porque acá lo que se está notando es esa predisposición de Dios de darse a conocer a su antiguo, aquel otro pueblo que sigue siendo en parte, y entre comillas, pueblo de Dios, porque está, en parte endurecido, Israel. Pero hoy nosotros, en lugar de ellos, hemos entrado en el cobijo de Dios, y hoy nosotros, la iglesia, somos el pueblo de Dios. Por eso se acompasa lo de ellos con nosotros, porque tanto ellos, pero ahora nosotros, y luego también ellos volverán a ser, sí, hoy nosotros somos el pueblo de Dios. Y como Dios obró en su pueblo, Israel, desde los orígenes, es una cuestión que es mucho más allá que solo una reseña. Es una realidad contemporánea. Vos sabés que los tiempos van cambiando, pero Dios permanece para siempre. Dios, en sus asignaturas, en sus formas y en sus maneras, Él sigue siendo Dios. Él sigue siendo en esa transparencia de querer ser ese Dios maravilloso, colmado de amor, de misericordias muchas, para con todos, ¿no? Dios no es un Dios, diríamos, de etnias nada más, o de naciones, o de razas, o generaciones. Dios es el Dios de toda carne. Y parece que como nosotros somos como toda carne, somos como todo pueblo, como toda nación, y yo creo que no somos mejor que Israel. Muchas veces, a veces como que nos vemos como a la distancia de lo que les pudo pasar a ellos, pero eso que les pasó a ellos es algo que viene a tiempo, muchas veces como un aviso, como una alerta, como una advertencia. Bajo la realidad ventajosa que Dios, siendo Dios, habiendo decidido ser el Dios bueno que Él decidió ser, Él es un Dios que instruye a su pueblo. Él es un Dios que nos da oído audible, ¿no? Y estoy hablando del invisible y de que aquel que sería inaudible, que no se podría escuchar, a no ser que Dios abriera
no solo nuestro entendimiento, sino nuestro oído espiritual. A veces como que lo tenemos abierto y sensible, y a veces como lo que lo tenemos cerrado y sellado. Y eso no estoy hablando solamente del antes y el después de Cristo, que por supuesto que antes de Cristo nosotros teníamos sellado los oídos, teníamos sellado la vista espiritual, y Él quitó la venda y Él destapó nuestros oídos. Pero a veces también puede pasar que dentro de la realidad contemporánea, en el después de haber recibido a Cristo, los ojos se ceguen, los oídos se cierren. Entonces viene, yo no sé si llamarlo el dedo de Dios, vamos a ser un poquito más fino, el hisopo de Dios, como para destapar, ¿no? Como para sacar la cera, ¿sí? Porque hay cuestiones que desde la antigüedad, nos dice por ahí, versículo 2, ¿no? Desde la antigüedad eran cosas de sabiduría de Dios escondidas. Nosotros no imaginamos el tiempo que hubo antes de este tiempo. En realidad es un tiempo infinito, porque Dios es infinito. Y Dios, desde eso infinito hacia atrás, por muchísimo, muchísimo tiempo, aunque en ese infinito no existe el tiempo en Dios, Dios tuvo cosas guardadas y calladas y silenciadas. Hasta que a Él le plació, primeramente, no solamente crear cielos y tierra y naciones, sino escoger para sí un pueblo. Y a esos, entonces, abrirles el entendimiento y sacar de lo oculto cosas nunca antes dichas, en cuanto a Él mismo, en cuanto a su grandeza y en cuanto a la eternidad. No sé si me va siguiendo. Entonces esas cosas que a veces nos resuenan a nosotros como, ya común y corriente, y ya como, creo que lo decíamos en estos días también, a veces podemos caer en la tesitura de estar escuchando pesadamente y wow, esto otra vez, y a ver con qué vienen ahora, y a ver cuál es el mensaje, a ver si lo hacen bien, si les queda bien en formato, y todo eso debería de desplazarse. Porque lo que estamos es escuchando sabiduría, como dice acá, abriré mi boca en sabiduría. Cuando está diciendo el versículo 2, abriré mi boca en proverbio, está hablando de sabiduría. De cosas que nunca antes se habían hablado, cosas escondidas desde tiempos antiguos. En este tiempo Dios nos la ha hecho oír, versículo 3, y entender. Esas cuestiones que van y tienen que ser así, y son así generacionalmente, ¿sí? Te lo estoy diciendo porque Dios, nuestro Padre, sí, cumple ese designio que Él mismo le encomendó a Israel, que cumpliera su rol de padres, lo que eran padres, y transmitieran a sus generaciones siguientes, sus hijos, las verdades ocultas. Bueno, Dios nuestro Padre, somos sus hijos. Nos ha trasladado cuestiones eternas que a veces te vuelvo a decir lo mismo. Es como que le hemos perdido lo cantante y sonante y maravilloso que es entender a Dios, entender la perpetuidad de Dios, entender nuestra eternidad, nuestra vida finita en la tierra, con término quiere decir eso, pero a veces somos seres eternos y que nos esperan dos umbrales posibles, o el infierno o el cielo. Esas cuestiones generacionalmente deben de ser enseñadas. Le hablo a los padres, me habla a mí como padre. Bueno, ya mis hijos están grandes, pero están grandes y todo, y yo los sopapeo con amor, en el sentido, no quiero sopapeo, le hablo la palabra de Dios, porque es la encomienda de Dios que nosotros los padres sí se lo digamos a nuestros hijos, que no queden encubiertas, porque si no fueron reveladas es para que, generacionalmente a nuestras generaciones y también contemporáneas les compartamos las verdades, las cuales tienen un fin. Cuando Dios nos revela sus macro temas, no es solamente para aumentar información y sapiencia. No. Es para que seas más sabio en las cuestiones de la salvación. Es que para la salvación no solo tenés que entender ciertas cosas macro, como digo, la eternidad, la perpetuidad, el hoy, el antes, el después, el finito de nuestra existencia aquí en la tierra, el umbral hacia la eternidad,
si no solo tenés que entender eso, porque si eso está bien y está claro, pero no entendés cómo llegar al umbral que tenés que llegar, que es al cielo, de más está todo. Vos tenés que entender cómo llegar a la meta, cómo llegar a tus metas de hoy en día, en lo cortito de estos a veces traspieces que parecen ser traspieces, pero cuando estás en Cristo, en verdad no hay tropiezos. Lo que parece que está en desmedro te está formando para lo bueno. Y Dios lo que te está es enseñando cuestiones concernientes a tu eternidad. Para que llegues al umbral de la eternidad, te ensaya con cuestiones menores aquí abajo. Entonces es una cuestión dual. Dios te enseña a vivir una vida de paz, de victoria. No digo de propios tropiezos, ya te dije, los tropiezos a veces, todo es permitido por Dios, pero para una formación malcomunada tuya, pero con el fin de que vos llegues a la eternidad y ejercites en este tiempo el músculo de la fe. Y sepas realmente por lo que has oído, pero por experiencia también, quién es tu Dios. Y eso es un poco lo que se les trasladaba a ellos, a aquellos que se les tiene que el Señor decirle así, como que le pone la voz en la corneta, versículo 1, escucha, pueblo mío. Escucha y inclina tu oído. Es como que de repente estamos como que distraídos, no sé para dónde vamos. A veces ni nosotros sabemos para dónde vamos. Vamos y simplemente vamos, o a veces vamos y seguimos la secuencia de los demás. Y hemos perdido la atención auditiva de lo que Dios nos está hablando. Y simplemente entramos en la talante de oyentes y de espectadores e inspectores. A ver, a poner nota. No. Acá no, allá sí. Algunos dicen, no, allá no, ahí sí. Esas cuestiones de vaivenes que no deberían. Yo en estos días pasados estuve visitando una iglesia. Qué linda, cómo me gustó la iglesia. Pero tanto como me gustó esa diferente iglesia a nosotros, tanto más me gustó nuestra iglesia. Con cada una con sus características, pero todos bajo el mismo macro Dios. Y todo lo que Dios está hablando acá y allá tiene que ver con un umbral que se está acercando. Lo finito, a término de nuestros días terrenales, y que vamos a llegar al umbral. No solamente de la muerte hacia la vida eterna o hacia el infierno, el umbral que puede venir antes de esos dos umbrales, que es la venida de Cristo. En esa venida de Cristo hay a quienes van a pasar la puerta y se van a ir con Cristo. Y otros no van a pasar el umbral. Entonces nosotros tenemos que prestar oído. ¿Qué estás diciendo, Dios? ¿Qué me estás diciendo a través de los problemas? ¿Qué me estás diciendo a través de las situaciones, las circunstancias, bla, 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 y todo eso, y todo lo demás también? ¿Qué me estás hablando? Todo lo que Dios te está hablando, para el hoy, ya te lo expliqué, y para lo venidero, es para tres fines. Versículo 7, a fin de que pongas en Dios tu confianza. Primero. Segundo, para que no te olvides de las obras de Dios, de lo que Dios es capaz de hacer. Y número 3, para que guardes sus mandamientos. Lo que Dios te manda a escuchar, y no solamente cuando es audible como ahora, sino cuando vos lees la Biblia. Porque vos lees la Biblia, ¿verdad? ¿Para qué la leemos? Perdón, la escudriñamos. Es como que una voz sonante que está resonando adentro de nuestro, porque es la palabra de Dios. ¿A dónde más iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Y todo eso para enseñarnos en esos momentos así, macros, que uno dice, ouch, ¿y esto qué solución tiene? Bueno, ¿qué aprendimos en la palabra, Juan? Primera cosa, poné, versículo 7, tu confianza en Dios. Amén. Poné tu confianza en Dios. Segunda cosa, no te olvides de lo que Dios es capaz de hacer. No te olvides, segunda cosa, de las obras de Dios. ¿Dónde están los archivos de las obras de Dios? Acá. Vos lees acá y las historias se repiten. Y vos decís, sí, ya lo hizo en otro tiempo y lo hice con otro. Esa obra que Dios hiciste con fulano, no sé, con quien pongas ahí como personaje bíblico, esas obras, Señor, hacelas conmigo también.
Y tercera cosa, para pasar el umbral, guardar los mandamientos. Y ahí nosotros palmeamos y decimos, gloria a Dios, estoy emocionado, dale pastor, le damos con todo. Y sí, así tiene y debería de ser. Sin embargo, en aquellos días con aquel pueblo de Dios, semejante a nosotros, que hoy somos nosotros el pueblo de Dios, miren lo que pasó. Dice que ellos fueron, y esta generación no es buena tampoco, una generación, vivimos en la peor de las generaciones de este tiempo, ¿no? Si estos días no fuesen acortados, nadie será salvo. Así que imagínate en qué apriete de zapatos estamos. Vivimos en una generación contumaz. ¿Qué quiere decir contumaz? De gente porfiada, rebelde. Una generación que no dispuso su corazón. ¿Qué? ¿En eso vivimos? Sí. Pero no solamente cuando miro a mi alrededor, wow, cómo está todo, cómo está la nación, cómo están las naciones, cómo está fulano, cómo está el vecino. Nosotros somos eso por naturaleza. Es más, dentro de las 12 tribus, había una tribu, y agarró el Señor y dijo, bueno, le voy a dar un ejemplo. Versículo 9. Ahora voy a leer eso. Mira, versículo 9. Agarrando de entre el pueblo, ¿no? De eso, de una generación que más allá de todo lo bueno y todo lo lindo dicho de antes hasta este momento, pero los hijos de Efraín, que eran las tribus del pueblo de Dios, eran arqueros bien armados, gente bien capacitada. A estos no les enfrenta a nadie, porque no solamente eran guerreros, tenían los misiles de larga distancia de ese tiempo. No era los espadachines, una espada o no sé. No, estos tenían, eran los francotiradores. A lo lejos eran capaces de tumbar a sus enemigos. ¿Quiénes? Los hijos de Efraín eran arqueros armados. Pero ¿qué le pasó a pesar del equipamiento que Dios nos da también a nosotros? Volvieron las espaldas en el día de la batalla. ¿Cómo? Con todo el armamento que Dios tenían, de repente fueron derrotados. Yo creo que ni llegaron a ser derrotados. Del miedito que les agarró, le dieron la espalda a los enemigos y a huir. ¿Y eso por qué? A ver, explícamelo, Señor. No entiendo. ¿Cómo puede ser si vos sos el Dios nuestro, si sos el Dios de tu pueblo, el Dios de Efraín? ¿Por qué, a pesar que los armaste tan bien armados, por qué estaban ahora huyendo de sus enemigos? No solo el saber, obvio, que tenemos guerras espirituales, que tenemos situaciones que nos guerrean por todos lados, pero que no se venza, que no seamos lo que tenemos que ser. ¿Por qué? Versículo 10. Porque no guardaron el pacto de Dios, ni quisieron andar en su ley, sino que se olvidaron de sus obras. Y sigo leyendo, versículo 17. Aún dice, volvieron a pecar contra él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto, como que hacían secuencialmente eso, ¿no? De rebelarse contra Dios. Y entonces por eso perdían efectividad, perdían longevidad, perdían eficacia, perdían filo en su espada. No, pastor, esto se lo arquero. Bueno, perdían filo en sus flechas. Y ya no vencían, ya no avanzaban, sino que retrocedían. Porque no guardaron el pacto, porque no quisieron andar en la ley de Dios y se olvidaron de las obras de Dios. ¿Vos te das cuenta? A veces le damos gravedad a algunas cosas, las cosas nos parecen más graves, pero la gravedad está puesta en todo. No guardaron el pacto, no cumplieron con lo pactado con Dios. Dios te da y Dios te pide. Dios hizo y Dios te dice hacer. Y no cumplieron su parte, no cumplieron el pacto, no cumplieron con los mandamientos, pero además se olvidaron de las obras de Dios. Claro, si Dios es capaz. Y cuando uno se olvida de eso y empiezas con el temblequeo, con el miedito, con el tengo un arco y una flecha de Dios, pero en vez de usarla, tengo miedo y le muestro la espalda al enemigo, ya solo con eso, para Dios es una bofetada la falta de fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando Dios te dice y te lo registra con dichos y documentos eternos, la Biblia, de esto yo soy capaz, y vos mostrás inseguridad y miedo en los momentos que Dios te dice, pero vos crees lo que yo puedo hacer.
Pero en vez de creer, te achuchás, tenés miedito, es como que estás bofeteando a Dios. Es como la peor rebelión. No sé, es como que caigas en homicidio, en adulterio, no sé. Imagínate lo peor, lo que uno categoriza diferente a como Dios categoriza. Y por eso estos le fue mal, pero además en la reincidencia. No digo que no seas malo y que yo no sea malo. Tenemos maldades innatas con las cuales estamos luchando. Pero, gente, no volvamos a caer una e incansablemente 1000 veces en lo mismo, porque si no, ¿dónde está el arrepentimiento? ¿Dónde en verdad está el arrepentimiento? Si yo digo, ay Señor, y después voy y lo hago 1000 veces más. Porque el Señor como que vio eso y lo volvieron a hacer, volviéndose a rebelar contra, y ahí ya se pone alto, se levantó, acá como se levantó. Versículo 17, se rebelaron, dice, contra el Altísimo. Y en la Biblia está con letra A mayúscula, sí. El Señor se para, te estás rebelando contra el Altísimo. No es contra el hombre, no es contra el hombre, es contra Dios, que ha puesto el hombre muchas veces para tu bendición, para tu formación, para tu exhortación, para tu corrección, lo que no te gusta, lo que te molesta, lo que te incomoda, lo que te genera urticaria. Esas cuestiones que están según el orden de Dios, según los dichos que estaban ocultos de la antigüedad, pero de repente se nos han revelado, ¿sí? El argumento de Dios, el manifiesto de Dios. Y esto, ¿dónde? Se da en el desierto, al final del versículo 17, en el desierto. ¿Qué es donde querés salir? Es donde decís, Señor, yo ya tengo el boleto de salida. Juntamente con la prueba, tú muestras la salida. ¿Y por qué no salgo? ¿Por qué sigo entonces en este tedioso estado de desierto? Y además de que caían los de Efraín y reincidían, hacían las cosas así, tal cual. ¿Se acuerdan? Éxodo 17, creo que fue con ustedes en estos días pasados, que no estoy hablando en Éxodo 17. ¿Se acuerdan Moisés? Moisés, que tenía que sacar agua de la peña, porque el pueblo estaba hastiado de la falta de agua, de la sed que tenían. Entonces el Señor, en un momento, le habla de la peña de Oreb, pero en otro momento le dice, háblale de la peña. Pero Moisés, que termina no pudiendo entrar en la tierra prometida, golpeó a la peña. Y Dios es tan bueno, igual fluyó las aguas. Y Dios cita eso, no solo para con Moisés, como te digo, las historias de otros pasan a ser y pueden ser las nuestras también. También los de Efraín, la historia de Éxodo 17. Y aquí, versículo 20, dice que ellos hirieron la peña, pero igual brotaron aguas. Nosotros con nuestras cuestiones rebeldes herimos a Jesús, golpeamos la peña. Señor, ¿por qué hay que decirle perdóname? Porque el Señor, yo creo que cada vez que le fallamos, creo que lo hacemos llorar. Y no me estoy poniendo romántico. Yo creo, y vos seguro que también, que Dios es un Dios emotivo, de sentimiento y de corazón, ¿verdad que sí? De hecho, Él lloró sobre Jerusalén, porque ellos no querían. ¿Cuántas veces yo quise y ustedes no quisieron? Yo como la gallina, ustedes como los polluelos, pero ustedes no quisieron. Y lloró el Señor. Y lloró por Lázaro también, que era un amigo de él. Otra historia, ¿no? En paralelo. Que estaba muerto, pero no. Esa era otra cuestión. Pero ahí el llanto del dolor, así como la herida de la peña, pero que igual brotaron las aguas. Pero lo cierto es que por todo esto, versículo 21, Efraín, hiciste como hiciste, no guardaste el pacto, no quisiste andar en la ley, te olvidaste de las obras de Dios, volviste y reincidiste, aún heriste la peña, ¿sí? Y Dios igual fue bueno y te bendijo con torrentes de agua, pero llegó un momento que entonces Jehová, versículo 21, se indignó. Versículo 22, ¿sí? Dice, por cuanto no habían creído a Dios, ni habían confiado. Lo primero que dijimos, todo para lo cual Dios trae su revelación. Versículo 7, a fin de que confíen en Dios, no se olviden de sus obras y guarden sus mandamientos. No confiaron en Dios y no
creyeron en Dios. Y todo esto los trajo a ellos, ya estoy entrando en la segunda mitad, versículo 33. ¿Estamos en el Salmo 78? Estamos ahí, ¿no? Estamos de viaje juntos. Mira ahora en el versículo 33. Toda esta hegemonía del mal dentro del pueblo de Dios, tomando un ejemplo, la tribu de Efraín, ¿qué les trajo? Dice, versículo 33, dice, por tanto, consumió sus días en cosas vanas, en vanidad. Se le fue la vida en nada a los de Efraín. Se te va la vida así, en nada, en cosas vanas. Tu vida, que tiene que ser de trayectoria, que puedas ahondarte en la huella de la historia de esta vida, de esta generación, pero pasa tu vida vanamente, haciendo cosas que no son trascendentes, perdiendo la brújula y no teniendo el plano de Dios y el cumplimiento de los propósitos de Dios para tu vida. Entonces vas quemando día tras día y el tiempo se va, y cuando te quieras acordar vas a quedar horizontal, y tu vida, que es finita, con término de días, quiere decir eso, algún día se te va a ir como agua entre los dedos. Y ellos entraron en esa vana vida de cosas vanas, de la vanidad. La vanidad son cosas vanas. ¿Qué te cambia tener el súper mejor auto? ¿Qué te cambia tener la súper mejor casa? ¿Vestir la mejor ropa? ¿Te cambia? Eso te reviste nada más. Te pone algo por fuera nada más, pero por dentro seguís haciendo lo mismo. Seguís tan insatisfecho como capaz que vacío también. Y así estaban ellos. Y dice, y si, versículo 34, si Dios, bueno, aparte de consumir sus días en vanidad, también faltaba decir, y sus años de tribulaciones, de problemas, versículo 34 era así, si los hacía morir, entonces mirá lo que pasaba. Entonces buscaban a Dios. Era tremendo. Dios los apretaba un poquito el pescuezo. Entonces ellos buscaban a Dios. Versículo 34, segunda mitad. Se volvían solícitos. Sí, acá estoy, Señor. Ya, mira. Acá volví, ya estoy. Se volvían solícitos. Buscaban a Dios. Se acordaban, versículo 35, de que Dios era su refugio. Ahora sí, decía Dios, ¿no? Vamos a ver. Y el Dios Altísimo, se acordaban que era su Redentor. Agarraron impulso, ¿no? Porque Dios lo había apretado, le había puesto la soga. Y se pusieron morados. Dijo, ¡ay, cierto! No, yo me tengo que volver a Dios. ¿Qué estoy haciendo? Pero todo esto, versículo 36, no se enoje conmigo. Esto lo puede pasar a todos, ¿no? Dice que ellos en realidad estaban lisonjeando a Dios. Todo chamullo. Bla, bla, bla. Ahora sí, y después vamos a ver. Generalmente no. Lisonjeaban con su boca a Dios. Le mentían en sus corazones. No eran rectos, sus corazones no eran rectos delante de Él. Ni estuvieron firmes en su pacto. Pero Dios, que es Dios, tremendo, ¿no? Sigo. Pero Dios, Él, misericordioso, los perdonaba la maldad y no lo destruía. Y Dios se apartó, dice, muchas veces de su ira, de su enojo, versículo 39, porque se acordó que eran carne. ¿Cuántas veces? Sí, Dios lo hizo esto con ellos, y Dios volvió a moverse a misericordia y se acordó que eso eran carne y soplo que va y no vuelve. Pero ¿cuántas veces? Y volvió la rutina de Efraín, ¿no? Se volvieron a rebelar. Entonces, ¿cuántas veces dice se rebelaron contra él en el desierto? O entonces lo enojaron y volvieron a tentar a Dios y provocaban al Santo de Israel. Y con Dios no se juega. Dice que no para siempre va a contender el Espíritu de Dios con el hombre. Estuvo en ese forcejeo, que sí, que no, que sí. Ya Dios se hartó, se cansó, le dijo, bueno, ya lo hice 1000 veces, pero no voy a estar siempre en esta. Entonces Dios hizo esto, y no me mires con mala cara, más vale que te lo digo hoy. A los tales los desechó. ¿Y qué pasó?
versículo 67. Desechó la tienda de José y no escogió, de quienes estábamos hablando, la tribu de Efraín, sino, decirlo conmigo, sino que escogió a Judá. Nosotros podemos mudarnos de ropa de tribu. Capaz que venimos tipo Efraín o José o todas las demás tribus de Israel. ¿Qué hizo Dios? Las desechó. ¿Con cuál se quedó? ¿Cómo se mencionan hoy a los israelitas? ¿Cómo los mencionan muchos detractores en forma descalificativa? Los que judíos, Judá. Muchos escogidos, no, muchos llamados y pocos escogidos. Entonces desecha un sector y se queda con el otro sector, con el fiel. Nosotros nos podemos transmutar de lo que nosotros somos a la tribu de Judá. Genial, pastor, enséñeme eso, porque yo me encuentro muchas veces dentro de las tiendas de José, o a veces me parezco a Efraín. Entonces necesito que Dios me meta dentro de los escogidos. Y para transmutarte, perdón la expresión, a la tribu de Judá, tenés que ser de Cristo. Tenés que volverte a Cristo. Ya me volví. Tenés que volverte más a Cristo. Tenés que convertirte más a Jesús, porque Él es el león de la tribu de Judá. Entonces, cuando estás en Cristo, ¿y quién permanece en mí? Dijo Jesús. El que guarda mi palabra permanece en mí, como yo en Él. Permanece en mi amor y yo permanezco en Él. Y Padre, que sean uno en mí como yo en ti. Entonces, este es un tiempo de reconvertirnos a Jesús. Porque, ojo, Dios está separando ovejas de cabras. Gente que dice, bueno, ya está. ¿Eso es lo que querés? Listo. Libre albedrío. Pero no te desvíes con los desvíos de los demás. Porque la mayoría, ¿cuántas tribus son de Israel? ¿Cuántas son? 12. ¿A cuántas escogió? Hello, una. O sea, proporcionalmente. Ojo con las mayorías. Ojo que porque fulano, porque sultana y todo lo demás, entonces yo también. ¿Me lleva la masa? ¿Me lleva la correntada? No. Me atrae Cristo. El león de la tribu de Judá, y me mete dentro de los escogidos. Y me tomo en serio el pacto. Y confío en Dios. Y no me olvido de sus obras, que Él es poderoso y puede hacer lo que quiera. Y guardo sus mandamientos. Entonces, por un lado desechó, pero sin embargo por el otro lado escogió. Dios se queda con el remanente fiel. Su plan no va a fallar, aunque fallemos nosotros, aunque falle Israel. ¿Vos viste que falla Israel? Dios como que saca a Israel y nos ingresa a nosotros. ¿Vos sabés que Israel va a volver? ¿Qué le va a pasar al fin de la historia a la iglesia, a nosotros? Vamos a ser como Israel al final de su historia, que fueron desechados. Llega la proporcionalidad alarmante, muchos llamados y pocos escogidos. Pero de aquellas generaciones antiguas, muchos quedaron por el camino. Ni hablar de los del Éxodo, que solamente entraron 2 de esa generación, Josué y el otro espía, de los que creyeron. Y en este tiempo, proporcionalmente, el tiempo nuestro, de los gentiles, de los que no somos judíos, va a llegar a término en una situación problemática.
dice claramente el Espíritu Santo que en los días postreros algunos van a apostatar de la fe. Pero otros nos vamos a decidir por Jesús. Otros nos vamos a convertir y reconvertir a Jesús todos los días, amándole, renovando el pacto, no mirando alrededor el paneo, mirando, puesto los ojos en Jesús. Escoge la tribu de Judá. Sigo leyendo versículo 69. Miren esto: edificó su santuario a manera de eminencia. ¿Qué es lo que esperamos de la iglesia de Cristo? Dios lo va a edificar. Jesús dijo: yo edificaré mi iglesia a modo de eminencia. Olvídate del anonimato. Dios cuando lo quiera hacer, está escrito, Él está como garante de esta palabra. El santuario de Dios va a ser algo de eminencia, algo importantísimo, algo conocido. Sigue diciendo versículo 30: eligió a David su siervo, lo tomó de las majadas, versículo 71, para que apacentase su pueblo, su heredad. Y David, tipo de los siervos de Dios, que Dios ha levantado y va a levantar, Este es un tiempo que Dios quiere levantar más ministros. Ayer estuve en reunión con los líderes y Dios nos dio una palabra hermosísima en Isaías 35, hablando del cedro del Líbano como material de edificación, no solo del encolumnado del templo de Salomón, sino de la buena madera de columnas espirituales de gente que necesitamos que Dios levante un cuerpo ministerial mucho más numeroso y mucho más fortificado para que pueda sostener un edificio tipo rascacielos. La iglesia de Cristo va a ser algo de eminencia, y Dios se separa gente tipo David. ¿Dónde estaba David? Fuera del radar de la gente. ¿Dónde estaba? A la vista de Dios. Estaba detrás, allá, detrás de las ovejas de su padre. Pero era fiel, era un enamorado de Dios. Y agarró y sacó de atrás. Dios lo saca de atrás y Dios lo pone adelante. No te saques ni te muevas vos. Dios es el que honra, Dios es el que te levanta. Y así lo hizo. Elige a su siervo, lo toma Dios de la majada, ¿sí? ¿Para qué? Para que, bueno, así como fuiste en lo nominal, en lo secular, cuidaste bien las ovejas, sos responsable en tu trabajo, Dios te está mirando. Sos una persona creíble en la sociedad, Dios te está evaluando. Porque si no sos fiel en lo poco, no vas a ser fiel en lo mucho. Entonces, como fue un buen pastor con las ovejas aún ajenas, no las propias, las del padre, y el padre no lo quería mucho a David, lo tenía ahí, y después te explico por qué te digo eso. Sin embargo, él era fiel. No es que vos te portes bien y seas fiel con los que se portan bien contigo, son fieles contigo. Aún con los que se portan mal contigo, vos tenés que ser fiel. Dios te está evaluando. Él hizo una buena tarea secular y laboral. Fuiste fiel, entonces te voy a dar parte en mis filas. Nadie se gana un lugar sin haber pagado un precio. Y aún después de haber sido puesto entre la grey, eso se sigue pagando. Fiel en lo poco para ser puesto en lo mucho. ¿No te importa lo poco? Entonces vas a quedar en menos que lo poco. Pero si te importa como lo que estás haciendo como para Dios, entonces Dios te va a calificar con 5 estrellas y te va a levantar para cosas importantes. Esto a mí, pastor, me cansa, me aburre, que no sé, hay diferentes tareas que no son en sí mismas atractivas. ¿Vos te crees que estar detrás de un rebaño es atractivo? Yo estuve arreando ovejas, viví en el campo. ¿Sabes cuando estás atrás de un rebaño qué es lo que estás viendo? No estás viendo la cabeza exactamente de la oveja. ¿Me van entendiendo? Y ellas van adelante y de repente sueltan sus necesidades y uno pasa con el caballo atrás. Genial, ¿no? Y ahí está soportando cosas. Ahí estuvo David soportando cosas, pero las hizo bien. No como quien sirve el ojo humano, sino como sirve el ojo de Dios. Entonces Dios lo sacó de ahí. Bueno, bien, fuiste fiel, no poco, te lo voy a poner lo mucho. Entonces lo pone para apacentar el pueblo de él, su heredad. Versículo 72. Mientras otros habían sido desechados. Versículo 67. José, Efraín y todo lo demás. Judá no. Y Dios aún levanta siervos como David de la nada.
de los que son ningunos, pero Dios les hace ser muchos. Y David entonces hizo su tarea y apacentó, como era el encargo de Dios, como pastor de almas ahora, los apacentó conforme a la integridad de su corazón y los pastoreó con la pericia de sus manos. Aleluya. ¿Te das cuenta? En una historia particionada. Por un lado, gente tediosa que terminó aburriendo a Dios, cansando a Dios. Y Dios dijo, bueno, está bien. Listo. Ya elegiste. Yo te desecho entonces. Y por otro lado, Dios arrimando y mandando gente, sí, para que seamos de la tribu escogida, de los escogidos de Dios, a través de Jesús, que es la puerta de la entrada a las ovejas. Cerra tus ojos, inclina tu rostro. Amado, gracias te damos. Gracias por este camino no incierto, por este camino que nos lleva y cada día estamos más cerca de los umbrales hacia la eternidad. Quisiéramos, Señor, no ver muerte, aunque nos espere después la vida eterna. Quisiéramos ser llevados contigo, no ver la muerte. En un abrir y cerrar de ojos ser raptados. Eso sería genial, Señor. Entre tanto, en el desierto, unos son desechados, otros son probados a fuego y terminan siendo más y mejores para ti, por causa de tu linaje en nosotros, porque éramos en realidad sin ciudadanía, sin registro en el cielo, no éramos de ninguna tribu de tu pueblo, y de una y por fe en ti, Jesús, nos haces parte de la tribu de Judá, de los escogidos. Señor, que esto no quede como algo más escuchado, Señor, porque tú, como empezaba diciendo este Salmo 78, con gran, Señor, intención y tensión de amor y de preocupación desde el cielo, exclamaste y sigues exclamando la misma frase: escucha, pueblo mío, inclina tu oído a las palabras de mi boca, te dice Dios. Amén y amén. Y dame un aplauso bien grandote para el Rey de Reyes, tribu de Judá, vamos. Vida Abundante te invita a su nuevo lugar. En 18 de julio, 1280, Casilla Guarón, ex Cinemateca. Un ambiente de alegría y esperanza te espera cada día. Domingo, 10 horas. Martes y jueves, 17 horas. Miércoles y viernes, 19:30 horas. Vida Abundante, donde tu vida va a cambiar. Celestial FM, la radio más escuchada. Buena radio. Ahora podés descargar de Play Store la aplicación de Celestial FM 90.7. La radio en tu celular, donde vayas.